el tema es el sujeto, ¿de acuerdo? Lo primero que tú tienes que tener en cuenta es que hoy vamos a buscar solamente el sujeto. No vamos a hallar el predicado, o sea, nada del predicado vamos a tocar, solamente el sujeto. ¿Y el sujeto en qué posición se encuentra? Está antes del verbo. Entonces solamente vamos a tratar con las palabras que están antes del verbo. Con el verbo y con lo que está después, no, ni siquiera lo mires, o sea, ni siquiera pienses que eso vas a analizar, solo vas a analizar el sujeto, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿qué es el sujeto? Es el elemento de la oración bimembre. ¿Por qué de oración bimembre? Porque las oraciones bimembres son las que tienen sujeto. En cambio, las unimembres son las que no tienen sujeto, ni tácito ni expreso. En la bimembre puede estar el sujeto tácito o también el expreso, ¿no? Pero en la unimembre no, ni tácito ni expreso. Ahí se encuentran las oraciones impersonales, ¿no? Dentro de una oración o los verbos impersonales dentro de una oración unimembre. Pero en la bimembre sí, de forma normal que menciona a un ser, ya sea animal, persona o cosa, de quien se habla y que, según el contexto y a la vez verbal, realiza o recibe la acción. Esto quiere decir que el sujeto en voz activa realiza la acción y en voz pasiva recibe la acción. Entonces, ¿qué más? Método para hallar el sujeto. Este es el método tradicional, el método común con el que empezamos en la primaria, ¿no? La pregunta, ¿quién, quiénes o qué? Esta pregunta tienes que hacérsela al verbo y la respuesta a esa pregunta es el sujeto. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es ubicar al verbo. Eso es lo primero que vas a hacer. Por ejemplo, ese ladrón fugó de la cárcel. Aquí el verbo es fugó. Una vez que has ubicado al verbo, le preguntas al verbo, ¿no? ¿Quién fugó de la cárcel? ¿Quién fugó de la cárcel? ¿Y cuál es la respuesta? Ese ladrón. Entonces, ese ladrón es el sujeto, porque la respuesta a esa pregunta es el sujeto. ¿Qué más? A ella le gusta la mandarina. Acá el verbo es gusta. Y le vas a preguntar al verbo, ¿no? ¿A quién le gusta la mandarina? Y la respuesta es a ella. Oh, esto está al revés, ¿no? Esto está al revés. Porque se supone que esto debe estar adelante. Sería la mandarina le gusta a ella. Porque cuando empieza con una preposición, esto está, forma parte del predicado. El sujeto no puede estar encabezado por una preposición. O sea, te quiero decir algo. El sujeto sí tiene preposición, pero en el medio, o sea, dentro, no al inicio. Encabezado no, sino puede estar después de un pronombre, después de un sustantivo o algo así, pero no así encabezado. Entonces quiere decir que esta oración estaba al revés. Lo correcto es, ya la pregunta no es quién, sino la pregunta es ¿qué le gusta a ella? Y la respuesta es la mandarina. Entonces aquí el sujeto se encontraba al final. ¿Por qué detecto que se encuentra al final? Porque cuando una oración comienza con preposición es porque esto es parte del predicado y no parte del sujeto. ¿Ya? Entonces, ordenas la oración y lo correcto sería, la mandarina le gusta a ella, ¿no? Eso sería lo correcto. Y obviamente, ¿qué le gusta a ella? La mandarina. Entonces, el sujeto es la mandarina. Acá, juegan felices en el parque. ¿Quiénes juegan? ¿Quiénes juegan felices en el parque? ¿Quiénes? Ellos. ¿Y ellos se encuentra en la oración? A ver, la palabra ellos, la que está en tu mente, ellos o ellas, ¿se encuentra en la oración? No, está solamente en tu mente, porque cuando tú le preguntas quiénes juegan, la respuesta te da ellos, no te da un pronombre. Entonces, cuando el sujeto no se encuentra, cuando no está presente en la oración, a eso se le conoce como sujeto tácito. Sujeto tácito, porque tú le preguntas y te da una respuesta sobreentendida, ¿no? Una respuesta indirecta, pero esa respuesta no se encuentra como si está mandarina, como si está ese ladrón, no se encuentra dentro de la oración, sino que está en tu mente. Entonces, eso se conoce como sujeto tácito. Identifica el sintagma nominal, es decir, el sujeto de cada oración. Por ejemplo, aquí vamos a identificar el sujeto de cada oración. A ver, prestamos atención. Y a ese sujeto se le conoce como sintagma nominal. A ver, lo primero que tenemos que hacer es ubicar al verbo. Adriana cantó en el teatro ayer. Primero ubico al verbo. Acá, cantó. Listo. En la segunda,
Los meses transcurren sin darnos cuenta. Ubico el verbo, transcurren. Ya está. Siempre los muchachos se reúnen. Ubico el verbo, se reúnen. Ya está. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. Salimos, ya está el verbo. Wilber acogió con afecto a los nuevos compañeros. Acogió. Lo primero que he hecho es ubicar al verbo, ¿de acuerdo? Primero he ubicado al verbo. Ahora recién voy a hacerle la pregunta. O a veces tampoco es necesario hacerle la pregunta, sino simplemente dándote cuenta que tú ubicas al verbo y toda la palabra o todas las palabras que han estado antes del verbo, todo eso es el sujeto. Todas las palabras que están antes del verbo son el sujeto. Entonces, esa es una forma también de hallar el sujeto, no necesariamente preguntando. Entonces, tú colocas, a ver, ¿qué me dice? Ah, claro, pues, ¿no? Adriana cantó en el teatro, claro, lleva tilde, pues, ¿no? Obviamente, pero esto ya es error del libro. Entonces, ¿qué más? Tú dices, vamos con la primera. Adriana cantó en el teatro ayer. Le preguntas al verbo, ¿quién cantó en el teatro ayer? Y la respuesta, ¿quién es? Adriana. Por lo tanto, ¿quién es el sujeto sintagma nominal? Adriana. Y además Adriana está antes del verbo. Y es lo único que está antes del verbo, por lo tanto, este es el sujeto. Aquí, transcurren sin darnos cuenta. ¿Qué transcurre sin darnos cuenta? Y la respuesta es los meses. Por lo tanto, el sujeto es los meses. Desde losa hasta meses, no solamente meses, sino desde los hasta meses. Ese es el sujeto o sintagma nominal. Siempre los muchachos se reúnen. Y si te das cuenta, esta oración está en desorden, porque esto de acá, que viene a ser un adverbio de tiempo, que te indica siempre, ¿no? Siempre adverbio de tiempo, esto debe estar en el predicado, más no en la parte de sujeto. Entonces, eso quiere decir que la oración está en desorden. Por lo tanto, lo correcto sería ordenarlo, y ordenarlo sería los muchachos se reúnen siempre. Así debería ser. Los muchachos se reúnen siempre. Entonces tú le preguntas, ¿quiénes se reúnen siempre? Y la respuesta es los muchachos. Por lo tanto, los muchachos es el sujeto. Los muchachos es el sujeto. ¿Qué más? Y además porque está antes del verbo. Pero ahora tú me dirás, pero siempre también está antes del verbo. Debería ser desde siempre hasta muchachos. No, porque te dije que siempre es un adverbio de tiempo y los adverbios están en la parte del predicado. Por lo tanto, no puede estar aquí en la parte de sujeto. Simplemente le cambiamos el orden y sería, los muchachos se reúnen siempre. Con ese orden, analizas cuál es el sujeto. Ahí recién. A ver, aquí en la siguiente. Todas las mañanas mis hermanas y yo salimos a correr. Acá también, ¿no? Todas las mañanas, esto de acá, todas las mañanas, también es un adverbio de tiempo, ¿no? O es un complemento circunstancial de tiempo, complemento circunstancial de tiempo. Y los complementos van en la parte de predicado, por lo tanto, esto no puede estar aquí adelante. Cambio el orden. Sería, mis hermanas y yo salimos a correr todas las mañanas. Entonces, ahora sí, ya que has cambiado el orden, ya tienes que mis hermanas y yo es el sujeto. Pero igual pregúntale, pues, ¿quiénes salimos a correr todas las mañanas? Y la respuesta es mis hermanas y yo. Por lo tanto, esto es el sujeto, no todas las mañanas. ¿De acuerdo? Porque esto es complemento y los complementos van en el predicado. Por lo tanto, tienes que cambiar el orden. Wilber acogió con afecto a los nuevos compañeros. Preguntas, ¿quién acogió con afecto a los nuevos compañeros? Wilber. Por lo tanto, Wilber, esto de aquí, ¿qué cosa es? Es el sujeto. Ya está. Y de esa forma se ha encontrado el sujeto. Ya hemos encontrado el sujeto en cada oración. Ahora pasamos a lo siguiente, A ver, ¿quién sería el núcleo del sujeto? Recuerda que el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, ya sea propio o común, o puede ser en todo caso un pronombre, ¿cierto? Un pronombre. Ese es el núcleo del sujeto. A ver, vamos a analizar. Mi tío pinta la fachada de mi casa. Primero ubico al verbo, pinta. Ella viajó a España con Luis. Ubico al verbo, viajó. Jugar es divertido. Ubico el verbo es. El verbo es. ¿De acuerdo? Después te voy a explicar por qué jugar no es el verbo. A ver.
En la primera, mi tío pinta la fachada de mi casa. Tú haces la pregunta, ¿no? ¿Quién pinta la fachada de mi casa? Y la respuesta es mi tío. Por lo tanto, el sujeto, ¿quién es? Mi tío. ¿De acuerdo? El sujeto es mi tío. Mi tío, desde mí hasta tío. Pero una cosa es el sujeto y otra cosa es el núcleo del sujeto. El núcleo es la palabra más importante del sujeto. Quiere decir que acá en el sujeto hay dos palabras, mi y tío. Una de las dos va a ser el núcleo, no las dos. Las dos forman parte del sujeto, las dos son sujeto, pero solamente uno de estos dos va a ser el núcleo del sujeto. Entonces, ¿cuál será? Vamos a analizar. La palabra mi es un determinante posesivo, determinante. Y los modificadores del sujeto puede ser un determinante, un artículo o un adjetivo. Modificador directo del sujeto, determinante, artículo o adjetivo. Por lo tanto, la palabra mi, ¿qué cosa es? Es un modificador directo, ya que es un determinante. Tío, ¿qué cosa es? Sustantivo común. Entonces, tío, eso es el núcleo del sujeto, por ser sustantivo. Este es el núcleo del sujeto, la palabra tío. Así, tío solito, sin mí. Ese es el núcleo. Pero tío con mí, con la palabra mí, es el sujeto. Y tío solito es el núcleo del sujeto. Acá, mi tío sujeto y tío núcleo del sujeto. Mientras que mí es modificador directo por ser determinante. Ya está. Ahora acá. Ella viajó a España con Luis. ¿Quién viajó a España con Luis? Ella. La respuesta es ella. Ahora aquí, solamente tienes una palabra como sujeto, no hay otra palabra, es la única palabra. Entonces, esa única palabra también tendrá la función de núcleo del sujeto. ¿Por qué es núcleo? Porque los núcleos pueden ser sustantivo común, sustantivo propio o pronombres. En este caso, ella es un pronombre, por lo tanto, ella es el núcleo del sujeto. No hay más palabras, pues, no hay más, solamente está ella como sujeto. Entonces, este nomás es el núcleo. Ahora aquí, jugar es divertido. Para que tú te des cuenta que estamos ante un sustantivo, para que sepas que jugar es un sustantivo, aquí te da la idea. Cuando los verbos terminan en infinitivos, es decir, cuando terminan en ar, ir, no necesariamente son verbos, sino que son sustantivos, ¿de acuerdo? Cuando terminan en ar, ir, son sustantivos. Los verbos con los que vas a trabajar son cuando ya tienen las terminaciones de tiempo, pues jugado, jugamos, jugando, esos sí son verbos, pero cuando solamente terminan en ar, ir, tómalos como si fuesen sustantivos. En algunos casos, claro, en otros casos sí está bien especificado que es un verbo, pero en este caso no, porque aquí ya hay un verbo y el verbo es el verbo copulativo es. Por eso tú le preguntas, ¿qué es divertido? Y la respuesta será jugar. Por lo tanto, jugar es un verbo infinitivo que también cumple la función de sustantivo. ¿De acuerdo? Porque agrégale en tu mente nada más, agrégale el artículo el y ya te da la idea de sustantivo, porque decimos el jugar, el dormir, el bailar, o sea, el hecho de jugar, el hecho de dormir, el hecho de bailar, ¿no? Te da la idea de un sustantivo. Entonces, cuando hay verbos infinitivos, también tiene función de sustantivo, porque acá ya hay un verbo, verbo copulativo es, por lo tanto a jugar le toca ser sustantivo. Jugar es divertido y además tu pregunta, pues pregunta, ahí te sale, ¿qué es divertido? Jugar y jugar es el sujeto. Aquí, ¿hay alguna otra palabra aparte de jugar? No, no hay otra palabra más antes del verbo, entonces jugar vendría a ser el núcleo del sujeto. Núcleo del sujeto. Ya está. A ver, ¿qué me dicen por acá? O sea, ¿por qué está al costado del sujeto? ¿Es por eso es? Sí, está al costado del sujeto, o sea, está antes del sujeto, pero no siempre va a pasar esto, como en el caso anterior. Como en este caso, por ejemplo. Aquí, ¿no? Primero hemos visto, a ver, bueno, en estos casos sí, ¿no? Porque acá está el verbo y antes del verbo está el sujeto. Acá también está el verbo y antes del verbo está el sujeto. Pero supongo que hay algunos casos donde no está al costado, entonces ahí necesariamente debes hacerle la pregunta, ¿no? Le haces la pregunta al verbo y ahí te sale por donde se encuentra el sujeto. A ver, ahora, modificador directo. Te dije bien claro en el ejemplo anterior
que la palabra mi no era el núcleo, sí pertenece al sujeto, no es el núcleo, pero este es un modificador directo, la palabra mi, mientras que tío es el núcleo por ser sustantivo. Entonces, mi, ¿qué función tiene? Te decía, es modificador directo, porque lo único que tú vas a analizar son los sujetos, nada más, no puedes analizar otra cosa. No me analices el predicado, o sea, olvídate del que el predicado existe, si es posible, tacha todo el predicado. Olvídate, solamente analízame el sujeto, lo que está antes del verbo, solamente ese pedacito. Entonces, modificador directo, los modificadores directos pueden ser un artículo como el, la, los, las, un, uno, determinantes como mi, o determinantes posesivos como mi, tú, suyo, suya, determinantes demostrativos como este, esta, aquel, los numerales, los cardinales, los partitivos, los infinitivos, todo lo que vimos acerca de numerales, de determinantes, todo ellos son modificadores directos. Recuerda que los determinantes siempre acompañan al sustantivo, entonces es obvio que está al costado de un sustantivo. Entonces, modificador directo vendría a ser un adjetivo, un artículo o un adjetivo, artículo o determinante, cualquiera de esos tres. Adjetivo, artículo o determinante. Adjetivo, artículo o determinante. Esos tres vienen a ser modificadores directos dentro del sujeto. Entonces, analizamos aquí las oraciones. Primero ubicamos al verbo. Aquí el verbo es llegó. Aquí el verbo es no llegaron. Aquí el verbo es se lo di, ¿no? Todo eso, se lo di. Ya está. Ya hemos ubicado el verbo, se supone que lo que está antes del verbo es el sujeto. Entonces, ¿quién está antes del verbo aquí? La pequeña niña. Todo esto es el sujeto. ¿Quién está antes del verbo aquí? Los señores alegres. Todo esto es el sujeto. ¿Quién está antes del verbo? Esto de aquí. Entonces, todo esto es el sujeto. Y lo único que vamos a hacer es analizar. Nada más esto. Todo lo que está en amarillo. Solo vamos a analizar eso. Olvídate de esto de acá. Olvídate de esto, olvídate de esto, olvídate de esto, ya está. Ya utilizaste al verbo para tus propósitos, ya lo utilizaste, lo usaste, ¿no? Es como si lo hubieras hecho hubieses utilizado a algo y después lo desechas, algo así, igualito. Ya usaste al verbo solamente para encontrar al sujeto y ahora te olvidas del verbo y te olvidas de todo lo que está después del verbo. Ya has encontrado al sujeto. Ahora vamos a analizar de qué se trata. Decíamos que los modificadores directos vienen a ser un artículo, un adjetivo o un determinante. Entonces vamos a analizar. La es artículo, por lo tanto modificador directo. Pequeña es adjetivo, por lo tanto modificador directo. Niña es sustantivo común, por lo tanto niña es el núcleo del sujeto. Entonces ya se ha encontrado. Modificador, modificador, núcleo del sujeto. ¿Qué más? Ahora en este sujeto, los tres señores alegres. Los es artículo, por lo tanto modificador directo. Tres es determinante numeral, cardinal, ¿no? Determinante numeral cardinal, por lo tanto modificador directo. Señores, este es el sustantivo, ¿cierto? Es el sustantivo. Sustantivo común, por lo tanto, este es el núcleo del sujeto. Alegres es el adjetivo, por lo tanto, modificador directo. Entonces ya se ha encontrado a los modificadores. Aquí, este regalo tuyo. A ver, acá tenemos este que vendría a ser un determinante demostrativo, ¿no? Este, ese, aquel. Este determinante, modificador directo. Regalo, sustantivo común, por lo tanto, núcleo del sujeto. Tuyo, que vendría a ser determinante posesivo, ¿no? Tuyo, mío, tú, tu casa, tu carro, su casa, su carro, todo eso, ¿no? Determinante posesivo. Entonces, tuyo también está ahí. Por lo tanto, si tuyo es determinante, modificador directo. Ya está. Entonces, recuerda que los modificadores directos dentro de la estructura del sujeto vienen a ser artículos determinantes o adjetivos. Y el núcleo del sujeto puede ser un sustantivo, ya sea común o propio, o en todo caso pronombres. Ahora vamos con el modificador indirecto. Acá quería decir indirecto, solo que se han equivocado aquí en la redacción del texto. Acá es modificador indirecto porque ya vimos el directo, pues en MD ahora nos toca MI. ¿Cuál o quiénes son el modificador o los modificadores indirectos? A ver,
Estos vendrían a ser en todo caso encabezados, los que están encabezados por preposiciones, como por ejemplo a, con, sin, según, por, de, encabezados por preposiciones o por enlaces comparativos, como las palabras como o así como. Y el modificador indirecto se encuentra después del núcleo del sujeto, grábatelo. Modificador indirecto se encuentra después del núcleo del sujeto. A ver, vamos a analizar. Primero buscamos al verbo, lo usamos, ¿no? Estuvo, acá el verbo es, acá el verbo es también, y ya está. Ya ubicamos al verbo. Ahora vamos a hacer todo lo que está antes del verbo, es el sujeto, por lo tanto, este es el sujeto. El que está antes del verbo es el sujeto, por lo tanto, esto de aquí va a ser sujeto. ¿Qué más? Lo que está antes del verbo es todo esto, por lo tanto, esto de acá va a ser sujeto. Así que todo lo que está de amarillo es el sujeto. Todo esto es el sujeto. Recuerda que una cosa es el sujeto y otra cosa es el núcleo del sujeto. El sujeto puede ser un montón de palabras antes del verbo. En cambio, el núcleo es solamente una palabra dentro de ese montón de palabras que implica el sujeto. Y recuerda que el núcleo solo es un sustantivo propio común o un pronombre. Entonces, aquí tenemos el artículo, él no es pronombre, porque el de pronombre tiene que llevar tilde. Recuerda que los pronombres llevan tilde en él, tú y mí, ¿no? Ahí llevan tilde. Si no llevan tilde, es artículo determinante. Entonces, el artículo, por lo tanto, los modificadores directos serán los artículos. Examen, que esto es sustantivo, por lo tanto, esto es núcleo del sujeto. De admisión, como te decía, ¿no? El modificador indirecto está después del núcleo, y está encabezado por una preposición, ya sea a, con, sin, según, por o de. En este caso está encabezado por la preposición de. Pero esta preposición se va a llevar a todo lo demás, hasta el verbo, hasta acá, hasta admisión. Entonces, todo esto de admisión, no lo vayas a separar y me vayas a decir, de es modificador indirecto y admisión es núcleo del sujeto por ser sustantivo. No. Cuando tienes la preposición de, se lleva a todo lo que está después de ella. O sea, se lleva también a admisión. Y los dos, o si hubiese más palabras, o los tres o cuatro, si es que hubiesen más palabras antes del verbo, todo eso sería el modificador indirecto. ¿De acuerdo? Recuerda que el modificador indirecto está después del núcleo del sujeto, después del núcleo, y generalmente va encabezado por una preposición o si no, por un comparativo como o así como, ¿no? Entonces aquí, de admisión, y recuerda que la preposición de se lleva a todo lo que está a su costado, o sea, se lleva de admisión, y todo esto es modificador indirecto. Entonces ya reconociste al modificador indirecto dentro de un sujeto, dentro del sujeto. A ver aquí, este auto como el tuyo, donde este es determinante demostrativo, ¿no? Ese, aquel, ¿no? Este determinante demostrativo, por lo tanto, modificador directo. Auto, que es sustantivo común, es el núcleo del sujeto. Y ahora acá hay una frase, como el tuyo. Como es una frase comparativa, un nexo comparativo y se encuentra acá. Comparativos como o también así como. Acá empieza por como, entonces ese nexo se va a llevar a todo lo que está después de él. O sea, se va a llevar a el tuyo. Y como el tuyo, todo esto va a ser modificador indirecto, como lo vimos en el caso anterior. La casa de mis tíos. A ver, la es modificador directo porque la es artículo. Casa es sustantivo común, por lo tanto núcleo del sujeto. De mis tíos. Está encabezado por una preposición justo después del núcleo del sujeto. Y se supone que esa preposición se lleva a todos los demás. Por lo tanto, de mis tíos, todo esto es modificador indirecto. Entonces ya se ha encontrado al modificador indirecto y también al directo dentro de oraciones, ¿no? Dentro del sujeto. Ahora vamos a ver otro estilo que se llama la aposición. ¿Qué cosa será la aposición? La aposición se divide en dos tipos y eso es lo que vamos a ver a continuación. Aposición explicativa. ¿A qué se le conoce como explicativa? Cuando mencionas el apodo de alguien o el sobrenombre de alguien o la característica de alguien y siempre va entre comas. Por ejemplo, Isabel y Fernando, acá está la coma y acá está la otra coma.
Mira, va entre comas. Cuando va entre comas, eso es la aposición explicativa. ¿Y cuál sería la aposición? Los Reyes Católicos. ¿Por qué? Porque es un apodo o es un nombre característico de estos dos personajes de aquí, ¿no? Entonces, Isabel y Fernando, coma, los Reyes Católicos. Ya está. ¿Qué más? Y en los apodos, ¿no? Miguel Grau, coma, y acá también cerrando la coma, el Caballero de los Mares, y ahí está su apodo, pues. Y este apodo es la aposición explicativa, ¿ah? Explicativa, cuando mencionan los núcleos y su apodo. Ese apodo que está entre comas va a ser la aposición explicativa. Ese apodo que está entre comas se le conoce como aposición explicativa. Ya está. Ahora, la aposición especificativa es cuando te menciona primero la función que desempeña alguien y luego su nombre propio. Por ejemplo, profesor vendría a ser la función y luego su nombre propio, que es Manuel. Y Manuel es la aposición. No me vayas a decir, ah, Manuel es nombre propio, sustantivo propio, entonces Manuel es el núcleo del sujeto. No, porque como te vengo diciendo, si es que se encuentra la función, esta función pasa a ser el núcleo del sujeto, la función, ¿no? Profesor, doctor, ingeniero, hermano, tío, primo. Y si al costado de esa función está su nombre propio, este nombre propio es al que se le conoce como aposición, siempre en cuando se mencione antes la función. Si no se menciona la función y solamente dice Manuel, Manuel es alegre, entonces Manuel sería el núcleo del sujeto. Pero ¿por qué no es el núcleo del sujeto Manuel? Porque antes de Manuel está la función que desempeña. Si se encuentra la función que desempeña, esta función es el núcleo del sujeto y el nombre propio pasa a ser aposición. Lo mismo pasa aquí. Mi mejor amigo José. Amigo es la función, ¿cierto? Por lo tanto, aquí la función va a tener la característica de núcleo del sujeto, mientras que el nombre propio de la función antes mencionada, el nombre propio pasa a ser aposición. Pero recuerda, esto solo funciona siempre en cuando se menciona antes qué función desempeña ese nombre propio, ¿ah? Si no se mencionara la función y solamente dijera José ingresó a la universidad, José pasaría a ser el núcleo del sujeto. Pero como antes dice que es amigo, esto sería el núcleo y José sería la posición. Como antes de Manuel dice profesor, o sea, la función que desempeña, profesor sería el núcleo y Manuel sería, o sea, el nombre sería la aposición. ¿Y qué tipo de aposición? Especificativa. Ese es el modelo de especificativa, porque el de explicativa es cuando tiene al costado los apodos. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Ya, de ahí son ejercicios, los cuales los vamos a desarrollar nosotros aquí en la primera pregunta. A ver, la 1 ya está resuelta, así que presten atención para poder terminar todo, ¿no? Son 9 preguntas, me dicen, así que vamos a analizar. Su carácter tiene que mejorar. El elemento subrayado es A. Antes de eso, subrayen los elementos, por favor. Subrayenlos. Agarren un lápiz y empiecen a subrayar porque aquí no está subrayado. En su libro supongo que tampoco lo tienen subrayado, ¿o sí? A ver, indíquenme por favor, ¿en su libro está subrayado? No, también está así en blanco. Así en blanco, todas las preguntas están sin subrayar, ¿cierto? Todas están sin subrayar, ¿cierto? Sí, en blanco, ya. Muy bien, entonces vamos a subrayar. En la 1, subrayen su. En la 1 subraya la palabra su. Su, esto de acá subraya, en la 1. En la 2, subraya la palabra viejas. En la 2 subraya viejas. En la 3 subraya, a ver, espérate. No, en la 3 no hay para subrayar. En la 4 sí es para subrayar. En la 4 subraya como tú necesitan. Como tú necesitan oportunidades. Todo esto subraya. Como tú necesitan oportunidades. Subraya en la 4. Todo esto, ¿ah? Desde cómo hasta oportunidades. Como tú necesitan oportunidades. A ver, espérate.
No, solamente subraya como tú. Hasta acá nada más. Ajá. Solo como tú. ¿Ya? Borra necesita oportunidades. Solamente como tú. Ese es lo correcto. Subraya solamente como tú en la 4. Ya, solo como tú. Ya, vamos a ver qué está subrayado en la 5. En la 5 subraya, a ver. En la 5 subraya espesa y amazónica. Subraya espesa y amazónica. En la 5 subraya espesa y amazónica. En la 6 subraya el chico de la esquina. En la 6 subraya el chico de la esquina. Esto de acá. Todo esto, ¿ah? El chico de la esquina. En la 7 no hay para subrayar. En la 8 tampoco. En la 9 tampoco. Ya está. Ya hemos subrayado todo. Listo. En el libro también, en las preguntas del libro también viene para subrayar, así que cuando terminemos las clases le voy a indicar qué cosas es subrayado en el libro, qué cosas se debe subrayar en el libro, ¿ya? Entonces, ya hemos subrayado, así que empezamos ya con los ejercicios. Primera pregunta. Su carácter tiene que mejorar. El elemento subrayado es, ¿cuál es el elemento subrayado? Su, ¿cierto? Pero ¿qué función tiene? Primero ubicamos al verbo. El verbo es tiene. ¿Quién está antes del verbo? Su carácter. Entonces, todo eso es el sujeto, ¿cierto? El sujeto de esta oración es su carácter, donde su es determinante posesivo y los determinantes son modificadores directos. Entonces, su es MD, mientras que carácter es NS, núcleo del sujeto. Pero está subrayado su. ¿Qué función cumplía? Modificador directo por ser determinante. Entonces, la clave correcta es la A. Modificador directo. ¿Ya ves? Ahí está. Modificador directo. Su, por ser determinante, los determinantes son modificadores directos. Vamos con la 2. Las ventanas viejas rechinan. Está subrayado viejas. El elemento subrayado, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es viejas? A ver, vamos a preguntárselo a Alexander Rodríguez. ¿Qué función tiene la palabra viejas aquí? Se supone que primero ubica el verbo. Y todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Entonces juega solamente con el sujeto, nada más. No me juegues ni con el verbo ni con el predicado si es que lo tuviese. Las ventanas viejas rechinan. ¿Qué función cumple viejas? A ver, Alexander Rodríguez, si no responde, pasamos a otro usuario. ¿Qué función cumple la palabra viejas? ¿Qué cosa es viejas? No lo sabe. A ver, vamos con Ángel Rolando Casas. A ver, si has logrado identificar. Ángel Rolando Casas, ¿qué función tiene la palabra viejas? La A, modificador indirecto, me dice. Pero recuerda que el modificador indirecto va encabezado por una preposición o por un nexo comparativo. Y que yo sepa, viejas no es una preposición, no tiene una preposición delante y tampoco tiene una palabra de nexo como o así como. Entonces, no puede ser modificador indirecto, ¿cierto? Porque no hay preposición o no hay nexo comparativo. Entonces, modificador indirecto no es. Vamos a analizar. Todo esto es el sujeto, porque el verbo es rechinan, ¿cierto? Y todo lo que está antes del verbo es las ventanas viejas. Entonces, todo esto es el sujeto. Vamos a analizar. Las, por ser artículo, ¿qué cosa es? Modificador directo, MD. Ventanas, por ser sustantivo común, es NS, núcleo del sujeto. Viejas, ¿qué cosa es? Adjetivo. Adjetivo. ¿Y los adjetivos qué son? ¿Qué eran los determinantes, los artículos y los adjetivos? ¿Qué cosa eran? Modificadores directos. Por lo tanto, la palabra viejas, ¿qué cosa es? Modificador directo. La clave correcta era la B. Viejas es adjetivo. Los adjetivos son modificadores directos. Modificadores directos. Los modificadores indirectos van encabezadas por la preposición de o por cualquier otra preposición o van encabezadas por la palabra como, siempre en cuando estén después. Ahora, la palabra viejas está después de ventanas, ¿cierto?
pero no tiene preposición, pues, no tiene preposición y tampoco tiene nexo de comparación. Por lo tanto, viejas es adjetivo y los adjetivos que son modificadores directos. Adjetivos, artículos determinantes, modificadores directos. La palabra viejas era modificador directo por ser adjetivo. Vamos a continuar. 3. No es un elemento del sujeto. ¿Cuál de todos estos no es un elemento del sujeto? Nosotros hemos visto anteriormente cuáles son los elementos. Eran 4, ¿no? A ver, 1, 2, sí, eran 4 elementos. ¿Cuál de todos esos no es elemento del sujeto? A ver, Caroline Chire, ¿cuál es tu respuesta? No es un elemento del sujeto. ¿Cuál de todos? Modificador indirecto, modificador directo, objeto directo, núcleo del sujeto o aposición. ¿Cuál de esas 5 alternativas no la hemos analizado para nada o no hemos hablado de ella para nada el día de hoy? A ver, vamos a pasar con otro usuario. Cheyenne Flores, a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál de todos no es un elemento del sujeto? ¿De quién no hemos hablado el día de hoy? Hemos hablado de modificador indirecto, hemos hablado de modificador directo, hemos hablado de objeto directo, hemos hablado de núcleo de sujeto, hemos hablado de aposición. ¿De quién de esos 5 no hemos hablado el día de hoy? Ese no es el elemento del sujeto. A ver si ya se dieron cuenta. Y además que está, bueno, creo que ustedes no tienen la parte teórica, ¿no? Pero igual, con lo que han escuchado. Tampoco. A ver, vamos con otro usuario a ver quién se acuerda. A ver, Diego Zambrano. ¿Cuál es tu respuesta? Objeto directo. Muy bien. El día de hoy no hemos hablado de objeto directo. ¿Por qué? Porque el objeto directo le pertenece al predicado, no le pertenece al sujeto. En el sujeto solo se encuentra modificador, con M, modificador. Modificador indirecto y modificador directo. Eso está en el sujeto. En el predicado está el objeto directo y el objeto indirecto, que no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. Entonces, objeto directo, objeto indirecto forman parte del predicado. De eso no hemos hablado el día de hoy. Entonces, obviamente el objeto directo no es un elemento del sujeto. Elementos del sujeto están aquí. Lo que hemos visto el día de hoy, pues. Aquí, ¿ves? Modificador directo, modificador indirecto, MI. También hemos visto núcleo del sujeto, aposición, ¿ya ves? Ahí está, aposición, modificador indirecto, modificador directo y núcleo del sujeto. Todos esos eran los elementos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿quién no era un elemento del sujeto? No era el objeto directo. Marcas la C. Vamos con la 4. Los jóvenes como tú necesitan oportunidades. Primero ubicas al verbo. El verbo es necesitan. Entonces se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto, es decir, los jóvenes como tú. Está subrayada la palabra como tú. Entonces, ¿qué función cumple la palabra como tú acá adentro? ¿Qué función cumple? A ver, Diego Moreno, ¿tú qué piensas? ¿Qué función cumple la palabra como tú? Primero ubicamos al verbo. El verbo es necesitan, ¿cierto? Se supone que todo lo que está antes del verbo es el sujeto, por lo tanto, el sujeto sería los jóvenes como tú. Hasta ahí es el sujeto. Pero específicamente te está pidiendo que analices cuál de esas 4 funciones, modificador directo, indirecto, aposición, núcleo del sujeto, cuál de esas 4 funciones cumple la palabra como tú. Modificador directo me ha dicho no. Este sí es modificador indirecto. ¿Por qué? Porque el modificador indirecto, además de estar después del núcleo del sujeto, empieza con una preposición o empieza con un nexo comparativo como la palabra como. Y eso se encuentra aquí. El modificador indirecto, el MI dije que si acá se corrige, esto es indirecto porque el directo ya está acá arriba, directo. Acá el MI puede estar encabezado por palabras comparativas como la palabra como, la palabra así como,
o preposiciones como a, con, sin, según, de, por, todo eso, ¿no? Entonces aquí, como te habrás podido dar cuenta, los es modificador directo por ser artículo. Jóvenes es sustantivo, por eso este es el núcleo del sujeto. Ahora, como tú, la palabra como es un nexo comparativo y para que sea modificador indirecto se necesita un nexo comparativo o una preposición. En este caso acá había un nexo comparativo que es la palabra como y obviamente el nexo se lleva a toda la palabra, pues no, como tú. Todo esto era modificador indirecto. Modificador indirecto. La clave correcta era la C. Vamos ahora con la pregunta 5. ¿Qué cosa es en esta oración una espesa vegetación amazónica? No se esperaba. ¿Qué cosa es espesa y qué cosa es amazónica? ¿Qué función cumplen? Los elementos subrayados, ¿qué son? A ver, eso le toca a Elmer Adrián Cuadrado. ¿Qué piensas tú? ¿Qué cosa es espesa y qué cosa es amazónica? ¿Qué función cumplen? Acá están las alternativas. A ver, ¿qué opinas? ¿Qué función cumplen? A ver, Elmer Adrián, ¿qué cosa es espesa y qué cosa es amazónica? A ver, vamos a pasar a otro usuario. Jaciel Valdivieso o Jocelyn Ramón, cualquiera de los dos. Cualquiera. Puede decirlo ahora, para no estar esperando. A ver, Jaciel o Jocelyn, pueden responder cualquiera de los dos. Si los dos responden correctamente, es válido para los dos. Tampoco tienen la respuesta. A ver, ya, Jocelyn me dice un rato, a ver, un rato, ¿ah? La B. Vamos a analizar. Me dices tú que espesa es modificador directo y que amazónica es núcleo del sujeto. A ver, vamos a identificar. Una espesa vegetación amazónica nos esperaba. Puede ser, entiendo tu equivocación, porque tú has considerado a vegetación amazónica como sujeto, a todas, pero el núcleo del sujeto solamente puede ser uno. Y si es que hay más de un núcleo, debe estar unido por el enlace I, ¿cierto? María y Juan, la cama y el colchón, la casa y la pradera, algo así, ¿no? Debe estar unido de esa forma para que hayan dos núcleos. Pero si están pegaditos, no. Pegaditos no puede ser núcleo. Entonces, vamos a analizar. Primero, el verbo es nos esperaba, ¿cierto? Este es el verbo. Entonces, todo lo que está antes del verbo es el sujeto. Por lo tanto, el sujeto es una espesa vegetación amazónica. Todo esto es el sujeto. Vamos a analizar lo que está subrayado, espesa y amazónica. Una, que es artículo, esto es modificador directo. Espesa, que es adjetivo, esto es modificador directo. Vegetación, que es sustantivo, esta de acá es el núcleo del sujeto. Y amazónica, porque vegetación amazónica, vegetación desértica, hay un montón de tipos de vegetación. Y si hay tipos de vegetación es porque esto de aquí, ¿qué cosa era? Era adjetivo, pues porque está calificando cómo era la vegetación. Era la vegetación amazónica. Amazónica es adjetivo, adjetivo. En este caso, porque si solamente tú la tuvieses sola, ya sería sustantivo, pero en este caso sí, porque está clasificando el tipo de vegetación, está calificando a la vegetación, está diciendo que la vegetación es amazónica. Por lo tanto, adjetivo, adjetivo, ¿qué cosa eran ambos? MD, MD. La clave correcta estaba en la E. Modificador directo, adjetivo espesa. Modificador directo, adjetivo amazónica.
¿no? Además, el núcleo está rodeado, en este caso, adjetivo y adjetivo. Ahí tienes la respuesta, era la E. Vamos con la 6, esto ya está resuelto, así que lo voy a explicar yo. Pablo, y acá hay comas, ¿ah? Coma y coma, está entre comas. ¿Cómo se llama lo que está entre comas? ¿Qué cosa es lo que está subrayado y está entre comas? Esta era una posición ¿de qué tipo? A posición explicativa, porque en la explicativa está entre comas y te menciona el apodo de alguien, ¿no? Pedro Pablo, el chico de la esquina. Ahí está. Va entre comas, te menciona el apodo o la característica de alguien y efectivamente este es el tipo de aposición explicativa, porque la especificativa era cuando te mencionaba una función y el nombre de esa función, ¿no? El nombre de quien desempeña esa función. Pero acá no. Aquí es el nombre primero y después el apodo o una característica. Por lo tanto, esta es una aposición explicativa. ¿De acuerdo? Porque acá está el modelo, pues. Aquí está el modelo. Por ahí los que están dudando, mira. Aposición explicativa. Primero el nombre propio, que vendría a ser el núcleo, y después va entre comas. O sea, eso ya es clásico para distinguirlo, pues. Se supone que la posición va entre comas. Está encerrada entre comas y es el apodo de esto de acá. Acá también el nombre, luego va entre comas el apodo. En cambio, en la especificativa te menciona la función de alguien, el profesor, el doctor, mi hermana, mi tía, mi sobrina, mi mejor amiga, así. La función, que vendría a ser el núcleo, y su nombre, que vendría a ser la aposición. Esa es aposición especificativa. Entonces, esas son las diferencias. Acá estaba entre comas, por lo tanto no puede ser especificativa. Si está entre comas, estamos hablando de su apodo, del apodo de alguien. Entonces, esto de acá es apodo de Pedro Pablo y esto de acá se le conoce como aposición explicativa. ¿De acuerdo? Explicativa. Vamos con la 7. ¿Qué sujeto pertenece o qué sujeto presenta modificador indirecto? En estas oraciones que observas, ¿cuál tiene modificador indirecto? Ya sabes cuál es el modificador indirecto, ¿ah? Está después del núcleo del sujeto y va encabezado por una preposición o puede estar encabezado por un nexo comparativo como la palabra como o la palabra así como, ¿de acuerdo? Entonces, observando todas estas alternativas, ¿cuál tiene modificador indirecto? A ver, eso le toca a Carol Andrea. A ver, Carol o Madeline Guamán, una de las dos. Cualquiera de las dos. ¿Cuál tiene modificador indirecto? Si no responden, seguimos avanzando con los usuarios. ¿Cuál tiene modificador indirecto? Ya expliqué cómo es un modificador indirecto. Primero busca al verbo, luego busca quién es el sujeto y solamente analiza el sujeto. A ver, Madeline me respondió, ya, te ganó Carol. A ver, Madeline le ha respondido primero. A ver, Madeline Guamán me dice la C. Vamos a ver, ¿ya? A ver, ¿por qué me has dicho la C? Parece que no es esa. Parece. Sí, pues no era, ya lo vi, ya vi cuál es la respuesta. Mira, la casa grande, primero ubico los sujetos, ¿no? La casa grande será mía. ¿Qué será mía? La casa grande. Acá, la es artículo, modificador directo. Casa es sustantivo, por eso es el núcleo del sujeto. Grande es adjetivo, modificador directo. Acá tenías MD, NS y MD. Ahora aquí en la B, te dije que el modificador indirecto estaba después del núcleo del sujeto, iba encabezado por una preposición o por un nexo comparativo. Entonces, aquí, los niños de la selva viven felices. ¿Quiénes viven felices? Los niños de la selva. Todo esto es el sujeto. Así que solamente vas a analizar eso. No vas a analizar viven ni vas a analizar felices. Los es artículo, por lo tanto, modificador directo. Niños es sustantivo común, por lo tanto, esto vendría a ser núcleo del sujeto, NS. Y acá mira, de la selva está después del núcleo del sujeto. Niños es el núcleo del sujeto. Ahora, después del núcleo del sujeto está encabezado por una preposición. Preposición de que se lleva todo esto, de la selva. Entonces, de la selva, ese es el modificador indirecto. La clave correcta era la B. A ver, en la C, mi mejor amigo.
Ya. Acá te menciona la función. Yo sé que tú acá has querido encontrar una aposición, pero no te dice el nombre. Si hubiese dicho mi mejor amigo Juan, ahí sí habría aposición, por lo tanto habría modificador indirecto, pero acá no te menciona el nombre. Acá solamente hay determinante, modificador directo. Mejor, adjetivo, modificador directo. Amigo, núcleo del sujeto, que viene a ser un sustantivo, ¿no? Entonces, pero modificador indirecto no hay. Porque si tú pensabas que acá había posición, se necesita el nombre, pues, el nombre de tu mejor amigo. Y ahí sí había posición y ahí sí sería modificador indirecto. Pero acá no está el nombre. Así que no, pues, no es la C. Carlos, Miguel y Andrea fueron al cine. A ver, estos son puros sustantivos propios y los sustantivos son núcleos. Y acá hay tres núcleos, núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Hay tres núcleos del sujeto, ni siquiera hay modificadores. Entonces tampoco es la D. José Antonio durmió demasiado tarde. Acá el sujeto es José Antonio, porque está antes del verbo durmió. Y acá solamente hay un núcleo, pues, porque José y Antonio no son personas diferentes, es el mismo, solo que este tiene dos nombres, ¿no? José Antonio. Todo esto de acá es el núcleo del sujeto, ¿de acuerdo? Núcleo del sujeto. Muy bien. Ahora vamos a empezar con la 8. La clave correcta aquí era la vea, porque ahí está el modificador indirecto, pues, encabezado por de, por preposición, de la selva. Y recuerda que solamente analizas los que están antes del verbo, o sea, antes de viven. Entonces, de la selva, modificador indirecto. Vamos con la 8. Y esto le toca a Marjorie Chupurgo o Rubén Said, cualquiera de los dos. O Marjorie o Rubén, cualquiera de los dos. A ver, ¿qué oración tiene sujeto con aposición explicativa? ¿Se acuerdan de la aposición explicativa y de la aposición especificativa? ¿Cuándo era explicativa y cuándo era especificativa? Ya, a ver. Rubén ya me respondió, me ha dicho la B. La B, ya, ¿contra quién estabas participando? Contra Chupurgo, ya le ganaste a Chupurgo. A ver, vamos a analizar si es correcta tu respuesta. Fidel, mi hermano necesita de tu apoyo. Primero analizo el verbo, acá está, y se supone que todo lo que está antes del verbo, eso debe ser la aposición, o prácticamente el sujeto, ¿no? Entonces el sujeto aquí debe ser Fidel, mi hermano, hasta acá, hasta ahí. Ahora, acá obviamente el libro te va a poner cosas para confundirte, pues, ¿no? Y si te das cuenta, acá hay una coma. Y tú dirás, ah, pero tiene coma, entonces la posición explicativa estaba entre comas. Pero ¿dónde está la otra coma? No hay otra coma. Además, el análisis es solamente hasta mi hermano, solo hasta mi hermano. Porque ya no puedes analizar necesita de tu apoyo porque esto ya es el predicado. Y el día de hoy tú no estás analizando predicado, estás analizando solo sujeto. Y acá no hay otra coma, así que no puede ser explicativa, porque la explicativa es el apodo de alguien y va entre comas. Entonces acá no es. El mejor amigo del hombre, el perro. Aquí sí está, mira el apodo, el mejor amigo del hombre, el perro. Y aquí está, esta es la posición explicativa. Así como cuando decimos el caballero de los mares, París, la ciudad luz, o Arequipa, la ciudad blanca, cuando menciono el apodo, esto de aquí es la aposición explicativa. ¿De acuerdo? Es la aposición explicativa. Por lo tanto, la clave correcta se encontraba en la B. El diario de mi tía. Aquí prácticamente solamente hay modificador directo para artículo, diario, núcleo del sujeto y de mi tía encabezado por preposición. Todo esto es modificador indirecto. Nada más, no había posición. Este año Alianza va a salir campeón. Todo esto es verbo. Por lo tanto, solo analizo este año Alianza. Este vendría a ser modificador directo por ser determinante. Año vendría a ser núcleo del sujeto. Y en este caso, esto de acá también es núcleo del sujeto, ¿no? Núcleo del sujeto. ¿Qué más? Ábreme la puerta, chiquilla. Acá simplemente el núcleo del sujeto es chiquilla, nada más, ¿no? Porque le estás pidiendo que haga una acción. Ábreme la puerta, chiquilla. Este sería el núcleo del sujeto. Nada más, no hay más. Porque esto está al revés. Sería chiquilla, ábreme la puerta. Está al revés, porque primero va el sujeto, después va el verbo, después el predicado. Entonces, prácticamente esto es así. Entonces, ya está.
La clave correcta es la B. Vamos con la 9 y última, ¿no? ¿Qué oración presenta sujeto con aposición especificativa? Acá sí te pide la especificativa. En la anterior te pedía explicativa, que es el apodo de alguien o de algo, puede ser de persona, puede ser de una característica de un animal, o puede ser ¿cómo se llama? De una ciudad, de una cosa o lo que tú quieras, ¿no? Acá, por ejemplo, están mencionando el apodo del perro, ¿no? Al perro, ¿cómo le dicen? El mejor amigo del hombre. Entonces, esta es la posición explicativa. Ahora ya te pide la especificativa. La especificativa es cuando te menciona la función que realiza, la función que desempeña alguien y al costado su nombre. Y ese nombre, esa es la posición especificativa. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Vamos a preguntárselo a Santiago Flores o Antonio Becerra. Cualquiera de los dos puede dar la respuesta. Cualquiera de los dos. A ver quién le gana a quién en responder. A ver. Santiago Flores o Becerra Vargas. Cualquiera de los dos. Especificativa. Primero te menciona, solamente analicen el sujeto, nada más. Y en el sujeto primero te menciona la función que desempeña y después el nombre de la persona que desempeña esa función, de la persona, animal o cosa, ciudad, lo que quieras. A ver, Santiago Flores me respondió y dice la E. Ya, pero ¿y dónde está la función? ¿Qué cosa es Andrés? ¿Qué es Andrés? ¿Dónde está acá mi amigo, mi tío, mi primo, el profesor? ¿Dónde está la función o el cargo que desempeña? No está. Entonces, esta no es aposición. No es aposición. Acá en la A, mi mejor amigo Harold, ahora sí. Amigo, núcleo del sujeto, función que desempeña y su nombre. Harold. Era la A. Cargo que desempeña y su nombre. Este nombre, el nombre Harold, esto de acá es la aposición especificativa. Mi tío y Adriano se fueron a un concierto. Tío, núcleo del sujeto, Adriano, núcleo del sujeto. Acá hay dos núcleos. Y acá no hay aposición. Acá no hay aposición porque no me menciona el nombre de mi tío, solamente la función. Y luego me dice Adriano, y Adriano es otra persona, no es mi tío, ¿no? Me dice, mi tío y Adriano y alguna persona que se llame Adriano se fueron a un concierto. Entonces, acá simplemente núcleo, núcleo. No hay aposición. En cambio, en la A sí, porque primero me menciona la función y luego el nombre de esa persona que es mi amigo. A ver acá, Luis Alberto, acá solamente hay núcleo del sujeto, nada más. Miguel Grau, esto de acá, que está entre comas, el caballero de los mares. Esto de aquí es aposición, pero aposición explicativa, es aposición explicativa. La especificativa no es este modelo. Este modelo es de la explicativa, no de la especificativa. Andrés, acércate aquí. Esto tampoco, pues. Acá, ¿dónde está el cargo que funciona Andrés? ¿Quién es Andrés? Mi amigo, mi tío, mi sobrino, mi vecino. ¿Qué cosa es Andrés? No dice acá qué cosa es. Por lo tanto, esto solamente es el núcleo. En cambio, aquí sí. ¿Qué cosa es Harold? Es mi amigo. Entonces, amigo es el núcleo y Harold, que es el nombre de esta función que desempeña, esto sería la posición especificativa. ¿De acuerdo? La clave correcta está en la A. ¿Ya está? Y así igualito es como les va a venir sus preguntas en el libro. Así que saquen su libro inmediatamente porque les voy a decir qué es lo que tienen que subrayar. ¿Qué es lo que tienen que subrayar en el libro? A ver. Vamos con el libro. En el libro no está subrayado, pero obviamente ustedes lo tienen que hacer, pues. A ver, acá está. En la 1, a ver, un ratito. Ubican su libro, está en la página 306. Lo que es para desarrollar, porque obviamente esto es lo que van a desarrollar en el, ¿cómo se llama? Van a desarrollar en la ficha virtual. Así que en la 1 dice, ¿cuántos modificadores posee el núcleo? No, acá no es para subrayar. En la 2 es para subrayar. Así que subraya hermosa. Subraya en la 1, subraya hermosa. Perdón, en la 2. En la 2 subraya hermosa. Subrayen, porque de ahí no van a saber qué responder.
Subrayen hermosa. Listo. En la 3, subraya como tú. En la 3, subraya como tú. En la 4, vas a subrayar. ¿En qué oración? Ah, no, en la 4 no es para subrayar. La 4 no es para subrayar. La 5 tampoco es para subrayar. La 6, sí, la 6 sí es para subrayar. A ver. Ah, en la 6 vas a subrayar en las alternativas. ¿Ah? Así que en la A, subraya el. En la A, subraya el. En la B, subraya S. En la B, subraya S. Ahora lo voy a agrandar. En la B, subraya S. En la C, subraya buen. Subraya buen. En la D, subraya. A ver, espérate. En la E, subraya D, ¿no? En la D, subraya nos. Subraya nos. Subraya nos. En la E, subraya tarea. En la E, subraya tarea. Ya está. Subraya esto y te dice, la pregunta es, ¿qué oración se ha subrayado correctamente? Obviamente en la ficha virtual esto no está subrayado, pero tú sí lo tienes subrayado en tu libro porque te lo acabo de decir. Entonces, con tu libro vas cotejando cuál puede ser la respuesta, ¿no? En lo que no está subrayado en la ficha, tú te guías por los subrayados que están en tu libro. Ya está. Entonces, subraya todo esto en las 6 y según el subrayado identifica cuál tiene modificador, ¿no? ¿Cuál de todos los subrayados es un modificador? A ver, espérate. Ajá, ¿cuál es el modificador del núcleo del sujeto? ¿Quién modifica al núcleo del sujeto? ¿No? A la palabra principal del sujeto, al sustantivo del sujeto. A ver, vamos con la 7. Acá hay para marcar, para subrayar. No, tampoco es para subrayar. En la 8. En la 8 tampoco es para subrayar. En la 9 tampoco. Y en la 10 tampoco, ¿no? Ya, entonces ya tienen todo. Ya tienen todo lo que tenían que subrayar. Así que ya hemos terminado con la clase y nos despedimos hasta el día de mañana. Adiós.